La burundanga. Sí. El cuidado que no te metan algo en la copa. Y luego hablaremos de los pinchazos, que son dos cositas, sí. Pero primero el No tema me de la meto ahí. burundanga, ¿vale? Y la famosa droga en la copa. Primero, al final tú has trabajado en el ámbito de la droga y habrás visto muchos casos. ¿Es habitual que se metan drogas en copas? No. No es tan habitual como la gente se piensa, pero sí que puede pasar y es suficientemente peligroso que suceda como para realmente no tomárselo un poco en serio. Es decir, que no pilles de quien sea, pero es raro. Realmente es raro. no va gente con drogas en la de esto para ir dejando en copas. De hecho, lo más habitual en el caso de los casos de... A ver, primero hay que diferenciar una cosa que se llama sumisión química de otra que se llama vulnerabilidad química, ¿vale? O sea, tenemos las dos y se mezclan muy a menudo, por desgracia. La sumisión química se entiende como cuando una persona realmente hace un acto dirigido a dificultar tu capacidad de defensa ante un delito, ¿no? Y la vulnerabilidad química es cuando una persona aprovecha una situación de digamos, indefensión que ha sido causada por la propia víctima, ¿no? Es decir, en ambos casos, lógicamente, el agresor o el delincuente es quien tiene toda la responsabilidad del acto delictivo, eso no hay que ponerlo en duda en ningún caso, pero sí que es verdad que no es lo mismo que la persona haya además activamente, no anulado porque eso no se anula, pero haya de alguna forma entorpecido la capacidad de la persona de defenderse, que ese mismo atacante esté aprovechando una situación que ya se estaba dando en el caso de una persona que va borrachísima o drogadísima, que está medio inconsciente, aprovecharse de ella. No es lo mismo que drogarla. Claro, no es lo mismo, no porque no sea grave. Ambos casos son igual de graves y en ambos casos la responsabilidad es totalmente del atacante. En ningún caso habría que poner duda en eso, pero sí que es verdad que las medidas de prevención serían diferentes en ambos casos, ¿no? Claro. La primera, por supuesto, es que no haya personas que violen, que roben, que tal. O sea, eso por supuesto. O sea, eso es educación, es prevención, es tal. Pero luego, por otro lado, pues también tiene que haber una cierta educación a la ciudadanía de saber, oye, la amnesia, por ejemplo, no es efecto de una droga rarísima que te echa en la copa, es que el alcohol produce amnesia también a dosis altas. Es decir, no siempre estamos en ese tipo de situaciones, pero desde luego cuando se dan, no hay que asumir que porque una persona no se acuerde de lo que ha pasado es que automáticamente le han puesto algo en la copa, porque a lo mejor es que se ha tomado 25, ¿sabes? Exactamente, y que la ha perdido porque lagunas típicas de borrachera, ¿no? La burundanga, que es la que más se habla, ¿no? Y se ha dicho muchas cosas también, que te deja como un zombie, que pueden hacer lo que quieran contigo, que tú ven aquí, tú vas a venir, no es exactamente no así. Es cierto. Eso es una exageración, ¿no? O una simplificación. Es una simplificación muy grande. A ver, la burundanga es un principio activo que se llama escopolamina. La escopolamina es una sustancia que crece en muchos sitios, porque, bueno, en España, por ejemplo, tenemos daturas, estramonio, por ejemplo, que es una planta que crece en las riberas de los ríos y tal, que tiene este principio activo, ¿no? Muchas solanáceas, plantas del género, bueno, no es el género familia, solanácea, como el tomate, la berenjena y tal, vienen de esta familia de plantas que tienen pequeñas cantidades o grandes cantidades, según el tipo, de este principio activo, ¿no? De la escopolamina, atropina y otros venenos, ¿no? Estos venenos o estas sustancias se conocen como delirógenas. Son sustancias que generan una serie de alucinaciones muy diferentes a las de los psicodélicos. De hecho, por favor, que nadie me mezcle el concepto de psicodélico con el concepto de delirógeno, porque estas sustancias son objetivamente muy peligrosas en cuanto a su toxicidad, son muy tóxicas. O sea, te puedes morir perfectamente por una dosis un poco más alta de lo debido de escopolamina. Y son sustancias que generan una serie de delirios que son muy peligrosos también en el propio delirio, porque la persona ve cosas que están ahí, y la diferencia con los psicodélicos es que en los psicodélicos en general tú sabes que lo que está pasando es efecto del psicodélico, que tal, que cual, pero con los delirógenos tú generas una gran confusión en la cabeza de la persona y la persona no diferencia ya la realidad de las ilusiones que tiene, ¿no? De hecho, la gente cuando toma delirógenos, que bueno, por ejemplo, en países latinoamericanos lo llaman floripondio, burmasia, tienen como muchos nombres diferentes, ¿no? Estas sustancias pues genera que la gente pues tenga conversaciones con gente que no está ahí, que se fume pitis imaginarios, que se piense, que tenga delirios alucinantes de va a pasar esto o lo otro y no tiene ningún sentido. Y de hecho mucha gente con este tipo de experiencias acaba pues o en el hospital porque se han metido en algún lío tal, o en la policía en el peor de los casos porque a lo mejor han pegado con... Han hecho... Bueno, el hospital también es un caso bastante peor. No he dicho hay un peor de los casos, pero los dos son bastante graves, ¿no? El caso es que la escopolamina
Es verdad que puede generar cierta incapacidad en una persona para defenderse porque está en un estado de confusión muy intenso, pero es a costa de unos riesgos tan grandes que yo no estoy seguro de que un delincuente quiera exponerse a ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en España, en la serie histórica, apenas hay uso de burundanga. O sea, se habla mucho de ella en medios de comunicación, pero cuando te metes en el Instituto Nacional de Toxicología y te pones a mirar lo que ha pasado, cuando se ha detectado burundanga de verdad en casos delictivos, no hay prácticamente entradas. Creo que había 2, si no recuerdo mal. No. Uno fue una venganza de un exmarido que quería envenenar a su exmujer, que no, o sea, no era por un fin de violarle, la quería matar, o sea, directamente. Envenenarla, Envenenarla, básicamente. Y otra fue, creo que en Islas Canarias, 2 mujeres que intentaron utilizar escopolamina para robar a unos empresarios, y el resultado fue que mataron sin querer a uno de ellos por sobredosis. Es decir, que no es tan manejable como la gente se piensa. O sea, no te convierte en un zombie, sino te convierte en algo anárquico. Sí, te descontrola. O sea, te puede generar... A ver, a dosis más elevadas sí que te puede generar un efecto narcótico que te quedas como más para allá, pero es verdad que para ese tipo de efectos es mucho más seguro que se utilicen benzodiazepinas o otras sustancias más accesibles y más fáciles que se venden en farmacias. Y de hecho, al final, cuando tú miras las drogas que se utilizan para sumisión química habitualmente, suelen ser sustancias de uso común. O sea, más allá del alcohol, que es la reina absoluta de la sumisión química, están las benzodiazepinas que se utilizan. Están algunos barbitúricos que son como benzodiazepinas, pero más fuertes y que ya muchos de ellos están prohibidos porque, de hecho, son bastante peligrosos. Mucha gente se murió en los años 60 y 70 por tomar barbitúricos con alcohol. Marilyn Monroe, por ejemplo, un ejemplo clásico, otros muchos más. Y también se utilizan a veces incluso antipsicóticos con efecto sedante, ¿no? O antipsicóticos que hacen que la gente se duerma. Una sustancia que se usó antiguamente, que ahora no está tan presente en este uso en particular, es el GHB, el gamma hidroxibutirolacto... No, perdón, ácido gamma hidroxibutírico. ¿Por qué las drogas no son más fáciles de decir? ¿Por qué no vamos a hablar con la gente que está haciendo los científicos? Se llama Pepito. Y pues, efectivamente, cosa azul que te deja drogado. Y, por ejemplo, esto sería una, ¿no? Efectivamente, ácido gamma hidroxibutírico. Vamos a llamarla Juan. ¿Por qué nos complicamos tanto la puta vida? Pues esta sustancia que tiene mucho uso a día de hoy en contextos recreativos, pues porque es una sustancia que es como un alcohol, pero muy potenciado, o sea, con unos pocos mililitros. Se bebe. Sí, se bebe. Es lo que se llama éxtasis líquido habitualmente en la prensa. Ahora ya me suena más. Aunque es un error en que se mete en la copa. Sí, efectivamente. Y que da una sensación como muy parecida a la borrachera alcohólica, pero intensa y además muy afrodisíaca para muchas personas, ¿no? Que es muy relacionada con el sexo. Pues esta sustancia se usó también porque, claro, como es un volumen muy pequeño el que necesitas para dejar a una persona KO, se utilizó para este fin. Pero a día de hoy yo creo que no hay tanto uso de esto en ese ámbito como el que hay en el ámbito recreativo de simplemente en fiesta, ¿no? Porque al final actúa como una sobredosis de alcohol. O sea, ¿no? que el tema de la burundanga es una exageración de un nombre que en algún momento saltó, por al lo menos que sea. Aquí en España lo es. Yo ya no sé, porque habrá mucha gente que nos esté escuchando desde Latinoamérica y ahí es verdad que sí que ha habido tradicionalmente más uso relacionado con la delincuencia. Pero aquí en España... Pero no por el tema de lo que todos pensamos, ¿no? Discoteca, tío con malas intenciones, que coloca un poquito... No va por ahí. Es que además, insisto, es mucho más seguro para el atacante en cuanto a poder matar a su víctima, evitar matar a la víctima, utilizar cualquier otra sustancia narcótica de farmacia, porque hay muchas. La benzodiazepinas, insisto, incluso a veces la ketamina, alguna sustancia así un poco más que genera cierta dificultad para entender las cosas, puede haberse utilizado. Pero esta es como muy complicada de utilizar porque es que estás a punto de matar a la víctima y al final no tendría mucho sentido, la verdad. Y los pinchazos, que eso fue un tema de hace unos meses, que fue mundial, empezó en Francia, luego en España parecía que la discoteca tenía 15 pinchazos por noche, y al final los exámenes toxicológicos siempre salían negativos. ¿Eso qué pasó? Eso fue una histeria colectiva. Puede ser una histeria colectiva. Es muy difícil de saber lo que pasó porque, como bien dices, ha pasado en otros países antes que en España. Pasó en Inglaterra, pasó en Francia. Y en todos los casos la dinámica ha sido la misma. O sea, se genera una alarma social inmensa. Se empiezan a dar casos, personas que reportan pinchazos, mareos, demás. Todas las analíticas dan negativo. No se produce ninguna detención. No se ve en las cámaras nadie que esté haciendo pinchando, demás. No se encuentra ningún material utilizado para pinchar en ningún registro de nada. Y al cabo de unos meses, de pronto, igual que vino, desaparece. Curioso. Entonces, a ver, yo personalmente no
dudo de las versiones que tienen las víctimas, de oye, a mí me pincharon, yo puedo creer perfectamente que hayan sido pinchadas. Lo que me cuesta más creer es que realmente les hayan inyectado una sustancia que explique todo eso, porque hay muchos motivos por los que es muy difícil eso. El primero de todos es que para inyectar un volumen de una sustancia suficiente para dejarla KO o... No es un pinchazo, tienes que estar inocular, un rato, claro. sí, inocular, eso no es instantáneo, hay que pensar que las agujas cuanto más finas, más se tarda en inocular una sustancia a través de ellas. Luego, que tampoco está muy claro cuál sería el móvil, porque es decir, o sea, si mucha gente hubiese recibido pinchazos y acto seguido hubiesen sido víctimas de un delito tipo robo, agresión sexual y tal, entonces estaría más claro, pero la mayoría de los casos reportan simplemente un pinchazo, encontrarse mal después y ya está, y no parece que hubiese después, a lo mejor algún caso hay, seguramente lo haya habido, ¿no? De uso oportunista de este tipo de situaciones, pero no hay como, o sea, no se entiende muy bien cuál era el móvil, y luego no hay ninguna prueba realmente material, ni de sustancia que se haya detectado, hay muchas cosas que no encajan, ¿no? Entonces yo no sé realmente qué pasó. Sí que puedo creer que hubiese unos cabrones haciendo la broma de pinchar a la gente. Sí, con un cigarro, que a veces puede ser como que un dolor intenso y pienses los cigarros, de hecho, en una discoteca te dan pinchazos. O sea, la sensación es esa, pero vamos... Hay gente que tiene incluso la marca, ¿no? De algo. Puede ser un cigarro, efectivamente, pero también puede ser un pinchazo. Yo no dudaría, a lo mejor... llaves, quizás algo para putear, ¿no? Para hacer la broma y para... Yo creo que a lo mejor lo que pasó es que se empezó a extender esta cosa de que se estaban haciendo pinchazos y hubo gente que por hacer la broma o la gracia, pues se puso como a pinchar de verdad a la gente. Ahora bien, que hubiese alguna sustancia en esa jeringuilla, eso ya me extrañaría más. Porque en el fondo es lo más difícil, inocular algo. O sea, es fácil pinchar a alguien. Tú puedes ir con un alfiler a una discoteca pinchando a todo el mundo. Pero que les estés inoculando alguna sustancia que no salga en ningún análisis toxicológico, que no se detecte ni detengan a nadie con ningún material de pinchado en ningún sitio, que no se vea en ninguna cámara. Es muy raro. Es que una discoteca, tener la precisión de poder sacar una jeringuilla, apuntar bien, es que es casi, ¿no? Es trabajo de... Si hasta a un enfermero le puede costar, imagínate al colgado de turno.